En mi caso predomina más al momento de estudiar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo visual. Y yo acá busqué entre mis apuntes de lo que voy estudiando algunos ejemplos para que ustedes consideren, ¿sí? Tengan en cuenta a ver qué es esta cuestión de lo visual. Yo, por ejemplo, para estudiar necesito mucho del papel, ¿sí? Si bien lo visual no pasa solo por tener algún papel, podría ser algo en forma digital, a mí me sirve mucho tenerlo en papel porque miren, yo hago anotaciones, ¿sí? Hago muchas anotaciones. Es como que yo voy leyendo el texto y voy marcando y escribiendo palabras claves que después yo, mirando esas palabras, no tengo que volver a leer todo. También me gusta ponerle color a las hojas, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta carpeta. Esta carpeta que ven acá es solamente una materia, ¿sí? De la facultad. Yo lo que hice fue señalar las unidades, ¿sí? Y las clases por colores. Distintos papelitos hacen alusión a las clases y los papelitos estos son las unidades. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que mi estilo de aprendizaje es auditivo y visual, en igual porcentaje los dos, y no lo sabía hasta este momento que pude participar de este taller. Cuando yo estaba en la secundaria recuerdo que necesitaba escuchar la explicación del profesor en el pizarrón. A mí la materia que más me gustaba era matemática, y cuando faltaba una clase de una explicación de un tema nuevo de matemática, ese tema no lo podía aprender de la misma manera que el resto, o sea, no lo podía fijar por más que me lo explicaran 20 veces. Yo necesitaba escuchar al profesor. Y para el resto de las materias, que no me gustaban tanto, también prestaba atención en clase y escuchaba al profesor, pero después cuando iba a casa y quería estudiar, decía, no, pero esto ya lo escuché, esto ya lo sé, esto ya lo leí. Y como que no me atraía tanto el estudio en casa porque me parecía que ya lo sabía. Entonces iba a los exámenes las cosas medio agarradas con pinzas. Y antes del examen, en los recreos anteriores, le decía a una amiga que era un bocho, le decía, contame lo que sepas. Y ella, bla, 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 bla. Y a mí me quedaba, y iba y rendía con eso y me iba bien. Y bueno, y ahora entiendo que no es que tenía fiaca en estudiar como yo pensaba o que no me gustaba, sino que no había descubierto el modo que más fácil me resultaba a mí. De haberlo sabido antes, tal vez hubiera estudiado en grupo o con alguna compañera, o me hubiera grabado por ahí leyendo y después, en lugar de volver a leer, escuchar mis grabaciones. Pero bueno, ustedes tienen esa herramienta hoy y espero que la disfruten, que la aprovechen y que puedan estudiar de una manera más consciente. Les mando un beso. Hola, compartiendo un poco lo que son las técnicas y que las características que uno tiene con respecto a los aprendizajes, a mí me salió, porque también hice el test, visual y auditiva. Y bueno, es cierto, soy 100% esas características. Eh, las dos parejas, las dos por igual. Entonces, las cosas que hacíamos, por ejemplo, en la facultad, yo estudiaba con una amiga, siempre estudié toda la carrera con la misma compañera de estudio, amiga va, y lo que hacíamos era charlar las materias. Leía una y después la otra lo comentaba y después invertíamos y leía la otra y bueno. Y cuando ya nos estábamos acercando a la fecha de examen, yo me había comprado uno de esos rollos grandes de papel madera que sirven como para envolver y cortábamos esos papeles de madera, hacíamos láminas y láminas y láminas. Yo estudié una carrera que tenía muchísimos nombres y características y dibujos y todo eso. Entonces empapelábamos toda la habitación. Yo en casa y ella en la de ella. No sé, teniendo la esperanza que a la noche los conocimientos se incorporaran. Pero era increíble. Después el día que íbamos al examen, a mí se me venía la imagen de la lámina y las características que yo había puesto. Y otra de las cosas es armar rimas o pequeños pedacitos de canciones. Por ejemplo, cuando estudiábamos en la secundaria las pirámides de Egipto, que eran 4 que yo no me podía acordar los nombres, armé una canción, Sosters que Obcrefren y Miserinos, y es al día de hoy, 30 años después, que me sigo acordando de las pirámides de Egipto. Bueno, espero que les sirvan, les mando cariños a todos, un beso. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento, mi estilo de aprendizaje es el kinestésico.
¿sí? Todos los kinestésicos tenemos cierta tendencia al movimiento, a lo artístico, a lo desestructurado. Bueno, así que les cuento un poco. Para estudiar a mí me sirve mucho pensar en acciones, ¿sí? En ejemplos, tratar de llevar lo teórico a lo práctico. Entonces, bueno, lo que trato es pensar ejemplos de la vida diaria, a veces trato de pensar en una película, en algo que pueda relacionarlo con el tema que estoy estudiando. Y después otra cuestión que me sirve mucho es expresarme a través del oral. Los orales me resultan mucho más sencillos porque me permiten justamente esto, mover las manos, acompañar el discurso. Y al momento también de estudiar y de incorporar información me sirve mucho poner en palabras lo que estoy leyendo, lo que dice el autor. Me sirve mucho parafrasearlo, ¿sí? Decirlo con mis propias palabras y obviamente sosteniéndome de lo corporal, ¿no? Del movimiento. Y bueno, muchas veces también el apoyo visual, como el uso de mapas, también me sirve para organizarme y desplazarme en la hoja. Bueno, espero que les sirva, les mando un beso. Bueno, les comento que a mí me dio un empate entre el estilo de aprendizaje visual y el kinestésico. Con respecto al estilo de aprendizaje visual, me sentí muy identificada porque siempre estudié utilizando resaltadores y armando mapas conceptuales que pegaban las paredes, y después a la hora del examen me acordaba de qué palabra había escrito con tal color o con otra letra, o con cuáles otros conceptos se relacionaba, y eso me ayudaba un montón. Lo mismo cuando un profesor escribía en el pizarrón, trataba de anotar lo que escribía y de armar mapas o gráficos con eso para después estudiarlo. Y con respecto al estilo de aprendizaje kinestésico, también me sentí muy identificada porque yo veía que mi hermano, que estudió ingeniería, estaba mucho tiempo, muchas horas sentado estudiando, y yo no podía hacer eso. Yo tenía que estar leyendo y en continuo movimiento. Entonces iba caminando por mi casa y mientras tanto leía, tratando de no caerme ni chocar nada. Y eso me ayudaba muchísimo a aprender. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? No, en esto del aprendizaje, que me parece muy bueno lo del método, cada uno tiene un método de aprendizaje y el mío es el visual. Realmente me di cuenta que lo mío pasa por lo visual, por mirar, estar viendo las cosas. Muchos de mis anécdotas en la secundaria y en mi época de estudio era todo por la parte visual. Yo fijo mucho y tengo mucha memoria visual y eso me ayuda en mi estudio, en fijar nuevos conocimientos. Cuando voy a algún lugar, por ahí no me acuerdo ni las calles, ni los lugares, ni las direcciones, pero sí me acuerdo una fisonomía del barrio. Así que bueno, les dejo mi apreciación, les mando saludos. Ustedes habrán visto ahora cuando hicieron, ¿no?, estas preguntitas que ayudaban justamente a distinguir el estilo propio de aprendizaje, que ustedes corren con una gran ventaja con todo lo que tiene que ver con lo que uno escucha. Por eso ya también sabrán por experiencia que escuchar a un profesor, por ejemplo, es una gran ventaja. Uno, si escucha atentamente todo lo que dice un profesor durante la clase, uno ya recorrió un largo camino, ¿no?, de aprendizaje o de cosas que después va a tener que estudiar. Justamente porque uno va a recordar, uy, no, pero el profe dijo, lo explicó de tal manera, usó tales palabras, ¿no? Esa es una gran ventaja. También, bueno, pensar, claro, que en este momento, es verdad, los profes no estamos dando clase en el sentido áulico, ¿no? Y ustedes tampoco están en un salón. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora? Bueno, muchos de los profes están enviando videos, ¿sí? Con lo cual, escuchar atentamente los videos, eso es una gran ventaja para ustedes. Otra cosa es que todo el material que los profes envían, ¿sí?, sobre todo si es en texto, ustedes lo pueden leer en voz alta. Y eso ya también para ustedes es una gran ventaja. Entonces esto, ¿no? Hacer el acto de que lo que recibimos, lo que tenemos que estudiar, poder leerlo en voz alta. Para nosotros mismos, sentar a mamá, a un hermano, al perro, ¿sí?, leerle en voz alta. Voy a citar a un poeta y músico argentino, Atahualpa Yupanqui, que decía: lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va, lo que entra en el corazón se queda y no se va más. Bien, lo que a ustedes les entre en el corazón, los motive, les guste, con eso no van a tener problema, lo van a aprender.
El tema es con esas materias que no nos gustan tanto. Entonces yo lo que me sirvió a mí, lo que les puedo recomendar es primero buscar un lugar cómodo para poder estudiar, que sea armónico, silencioso, que tengamos buen oxígeno para respirar. Una vez que estamos cómodos, tener todas las herramientas a nuestro alcance, hojas, lápices, resaltadores, y poder, a mí me sirve, ustedes son más jóvenes y por ahí les sirve más lo visual, a mí me sirve, yo tengo, primero que me lo cuenten, me cuesta bastante porque a los profes por ahí no les prestaba tanta atención, mi cabeza volaba un poco, entonces me sirve sentarme. En el caso de un libro, yo que soy profe de literatura, me cuesta un audiolibro y lo que hago lo tengo que leer sí o sí el libro. Pero lo que les recomiendo a ustedes es básicamente que le pongan el corazón a lo que hagan, que se dediquen, que se sienten, que sean sistemáticos y así van a encontrar la mejor metodología posible para ustedes, poniéndole ganas y poniéndole esfuerzo, y es un poco prueba y error hasta que encuentren el camino. Saludos.